Bueno, ya que hemos comenzado a grabar, decir que esta será la tercera clase, son 4 de 2 horas aproximadamente. Dimos 2 hace un par de sábados y que en realidad las primeras fueron muy genéricas porque estuvimos definiendo lo que es la historia de la Iglesia a través de los avivamientos y definimos lo que era un avivamiento para poder constatar la forma de buscar cómo Dios obra a lo largo del tiempo en esos avivamientos y ver la manera también de interrelacionarlos, es decir, pegarlos unos a otros para ver la narración, para ver cómo Dios nos va mostrando su voluntad y va haciendo esa historia que nosotros como hijos de Dios tenemos que fijarnos en ello. Y vimos también cómo se suele dividir la historia universal en diferentes edades, las características de ellas, y cómo también en todas esas características veíamos la acción de Dios. Todo eso lo estuvimos viendo de una forma muy general hasta llegar a la Reforma Protestante y a partir de ahí, pues cómo se definirían las denominaciones. Bueno, ahora vamos a centrarnos, vamos a acercar más la lupa a las diferentes etapas de una forma más concreta. Solamente deciros que, bueno, hoy vamos a ir directamente a lo que es el inicio, vamos a ver cuándo cuándo se inicia un avivamiento cristiano y vamos a ver, por lo tanto, algunas cuestiones concretas en la edad, lo que se llama la edad antigua, que es, pues, antes del medievo. Es decir, que, bueno, antes del medievo. En realidad son muchos años los que podríamos establecer ahí como historia antigua, pero se suele considerar así, estamos hablando de muchos años, pero vamos a acercarnos a Jesús, que es cuando empieza la historia del cristianismo, y vamos a ver en esa etapa de los evangelios cómo se define, cómo se muestra y cómo empieza la historia del cristianismo en esa manera en la que Dios se presenta y por lo tanto hay avivamiento y hay una serie de cuestiones que vamos a ver. Y veremos entonces algo sobre la Edad Media y así pues, vamos a entrar en el Renacimiento en la segunda parte, en la Reforma, en la cuarta clase. Deciros que estamos entonces en el último sábado del cuatrimestre. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Que te veo por ahí ya. Y yo no sé si lo he saludado o no, pero bueno. Si no tenéis ruido de fondo, podéis dejar los micros para intervenir cuando queráis, que podamos entrar para que no me quede yo todo el tiempo hablando. Así, si ya tenéis el micro puesto, o animáis a, a poder entrar. Y como es la última clase, simplemente comentaros. Terminamos a final de junio, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis nos decís, vamos a dar un poquito de más tiempo por si hay trabajos para entregar. Y luego estamos también, no sé si me lo he puesto aquí en agenda, pero avisaremos con bastante tiempo. Estamos viendo cuándo vamos a tener un acto especial para la entrega de diplomas y demás, y tener un acto pues así. Lo hablamos en una reunión que tuvimos esta semana, los profesores, y vimos que sería interesante tenerlo semipresencial. Es decir, hacerlo en un sitio presencialmente y los que no puedan estar, como es el caso de Alexis, a no ser que se venga, que si se viene, genial. Si se puede acercar con el AVE o con el coche o lo que sea. Hombre, me Pero encantaría, me encantaría. si pudieras, estaría muy bien. La idea es tenerlo un sábado, creo que estábamos pensando en septiembre. Dejar el verano para, en fin, así también en lo que tengáis pendiente lo podéis ir entregando. Y en septiembre comenzar, tenerlo el día 18 de septiembre a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Entonces, la idea es tener algo, pues eso, algo así especial, entregar los diplomas, tendremos un refrigerio, tendremos palabra de los profesores, también de vosotros, de quien quiera ser portavoz o quien quiera decir algo, en fin, ya mandaremos un poco lo que sería el programa, mandaremos con un poco de tiempo el programa e invitaremos también
a diferentes personas y demás, en fin, tener un acto bonito. Y intentaremos tenerlo también al mismo tiempo, pues, por internet, para los que no puedan estar. En fin, ya veremos si lo tenemos por YouTube en directo, lo tenemos por Zoom, para que pueda haber participación también de los que no estén, ya veremos. Si pudierais echar todo presencialmente, pues genial. Porque Joel, creo que sí estarás tú ya en ese tiempo Sí, en gracias a Málaga. Dios, sí. Sí, Dios mediante, Sí, sí. tú Gracias a Dios. también estarías. Así que bueno, pero vamos de todas formas, sí o sí lo vamos a hacer por internet, ya veríamos en qué modalidad, dependiendo de si estáis todos o no, por Zoom o por YouTube. ¿Dónde sería, Quero? ¿Se sabe dónde sería? Pues al final se va a hacer en mi iglesia, en la Iglesia de la Luz, que está en el barrio de la Luz de Málaga, en la avenida Antonio Gaudí. Pero ya cuando mandemos el programa ya detallamos todo. ¿No? Vale, perfecto. Nos falta todavía tiempo, pero si os lo queréis anotar ya, si lo queréis agendar así, sería día 18 a las 7 de la tarde, 19 horas, en la avenida Antonio Gaudí 4. Vale, yo seguramente estaré de post-operación. El 14 tengo la cirugía. ¿Ah, Una sí? próxima, sí. Sí, Ah, día 14. Pero bueno, me conectaré, estaré un poco, un poco destruido, pero bueno, ahí estaré. porque es muy seria la cirugía que te tienen que hacer. Sí, 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 sí. Me van a abrir ahí toda la parte de atrás del hombro y la parte izquierda y me van a remover bastante músculo, van a estirar tendones. Mm. Va a ser bastante complicada, sobre todo después la recuperación. Voy a estar. Claro, el problema es ese, porque cuando te mueves mucho, luego Sí, el posoperatorio es lo más incómodo, porque suele ser algo más doloroso y más así, rehabilitación y demás. Pero bueno, sí, sí, sí. esperemos que Dios use bien a los médicos, que todo vaya bien y que te ayude a recuperarte y que puedas estar bien, que eso es lo Amén. importante, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues nada, de todas formas estaremos en contacto y ya iremos avisando. Luego también deciros que eso es otro aspecto que yo creo que es bueno que lo tengáis en cuenta y vamos a intentar hacer promoción y ayudarnos también en esto, a ver si llegamos a toda España. Queremos comenzar el curso de una forma nueva. Hemos introducido algunas ideas que creemos que pueden ser interesantes para comenzar el curso solamente desde enero a junio. Es decir, tener el curso solamente desde enero a junio. Eso va a significar que lo que es el verano en sí y el resto del año, de septiembre a diciembre, no vamos a tener clases, pero sí vamos a tener eh, talleres o mesas de debate, que es que es como lo estamos llamando. Es decir, de enero a junio vamos a tener el curso tal cual, pero vamos a entrar en otra modalidad complementaria. Es decir, lo que hemos dado ahora lo vamos a remodelar un poco. Sería el diploma de este curso que estáis haciendo vosotros, Querigma Logos, dándole un aspecto quizás un poco, porque nada es solamente teórico ni nada es solamente práctico, pero sí hay unos énfasis que son más prácticos y más teóricos. Esta parte es más teórica, aunque tiene también pues todo lo que tiene que ver con lo vivencial cuando tú aplicas lo que sabes, evidentemente. Pero va a ser Querigma Logos. Y luego, el siguiente, que este no lo habéis dado vosotros, va a ser Querigma Praxis, es decir, lo práctico, lo más práctico de la asignatura. Y ahí vamos a introducir 4 asignaturas. Una la habéis tocado un poco, pero no de lleno, y la vamos a desarrollar un poco más, que es lo que tiene que ver con la predicación, la forma de la oratoria. Y bueno, lo que tiene que ver con enseñanza se va a dejar solamente para un cuatrimestre, estaría en Querigma Logos, y se va a tener una de homilética solamente para predicación, porque es que entendemos que requiere más tiempo también, porque hay diferentes modalidades de tipos de predicación y demás, y hay que ejercitarlo y, en fin.
Entonces vamos a tener esa nueva, la de homilética, vamos a tener otra que es de griego, pero griego en un plan sencillo, muy sencillo, no os preocupéis si os queréis matricular vosotros también en esta. Porque la idea es plantearlo como nociones básicas del griego. ¿Para qué? Pues para que cuando hay libros que son muy buenos, que si no tienen nociones de griego, por lo menos identificar una palabra y leerla, aunque no sepan lo que significa, poder usar el diccionario y saber leer, pues, yo qué sé, el alfa, que es la A en el alfabeto donde viene nuestra A, que sepáis que es una A y que suena a A. Y que pues yo qué sé, es que por lo menos identificar las consonantes y las vocales y poder buscar los diccionarios y cuando leamos cualquier libro que tiene doctrina que podamos identificar lo que es. Eso nos va a ayudar bastante. Incluso saber las palabras más importantes que aparecen en la Biblia, como puede ser, el otro día yo creo que en teología ponía el ejemplo de la palabra amor, que en el griego es muy rica en la forma de presentarse. Cuando hablamos de ágape o hablamos de filia, y hay textos que si no tienes idea de griego y no te atreves a hacer un trabajo un poquito más profundo, pues no lo coges. Pero la idea es en plan así muy general. Hay un libro que hemos hablado con un profesor que es David Reina, seguramente no lo conocéis, es joven, es pastor también, y él pues ha estudiado muchos años griego, pero él quiere eso, dar una introducción así. Y va a usar un libro también que se llama Palabras griegas del Nuevo Testamento. Palabras griegas, que es muy sencillo, pues es palabras pues eso, importantes que debemos de conocer, que ya incluso la hemos oído, pero que la identifiquemos mejor. En fin, nociones básicas del griego. Y esa va a ser una asignatura en ese nuevo cuatrimestre que sería de praxis, que sería de práctico, ¿no? Querigma praxis. Entonces sería homilética, griego, habría otra de consejería especial, que va a ser consejería de la familia, que también la va a dar Mari Carmen Lara, y la última va a ser psicología de la oración, que la va a dar Juan Carlos Segovia. Y van a ser las 4 que van a entrar dentro. La de psicología de la oración es una asignatura que a mí me parecía muy interesante, porque podemos decir, bueno, ¿y qué vamos a aprender en cuanto a orar? Yo ya sé orar. Pero no sé si sabéis o os habéis dado cuenta que en toda la Biblia, o en el Nuevo Testamento, la única vez que los discípulos piden a Jesús que les enseñe algo, es sobre la oración. No dice enséñanos a evangelizar o enséñanos a, yo qué sé, no, enséñanos a orar. Y es de donde surge la oración del modelo y donde surge una serie de cosas que tienen que ver con la oración. Bueno, pues Juan Carlos nos va a adentrar en un tema muy interesante que tiene que ver con la oración, también con materiales preparados, por eso se titula Psicología de la Oración, por Pablo Martínez, que es un psiquiatra evangélico, y por su padre, que ya falleció, ya está conocido, se llama, ¿cómo se llama? José María Martínez, que ha sido pastor durante muchos años, y él desde su propia experiencia pues va a impartir esa asignatura de ese punto más práctico, ¿no? Así que bueno, animaros, todo eso se va a hacer de enero a junio. Es decir, finalizamos, vamos a seguir, los que no hayáis terminado porque, por ejemplo, Eva no ha hecho todas las asignaturas. Entonces, va a poder seguir para hacer... Ya me veis. Es que mi hijo, era el del driver, muchas gracias, era eso. Era el driver, que no estaba bien. Anda, como saben, por ahí de informática. Muy bien. Pues no le eches la culpa a tu hijo, que siempre le echamos la culpa a los hijos. No. Es que el ordenador pues se vuelve loco cuando quiere. Bueno, pues estábamos diciendo que vamos a mantener el diploma de Querigma, que le vamos a llamar Logos, que es el más teórico, y podréis terminarlo. Va a ser los que no hayáis terminado. Y los que quieran hacerlo, otros alumnos que se matriculen, podrán hacer lo mismo que habéis hecho vosotros. Pero si quieren hacer, además, Querigma Praxis, también lo podrán hacer. Pero claro, eso ya dependerá del alumno, porque podrán hacerlo todo junto
O si es mucho, hacer solamente Kerigma Logos o hacer, si ya lo han terminado, como en vuestro caso, Kerigma Praxis nada más. Y va a ser lo mismo, de enero a junio. Solamente que quienes hagan los 2 cursos, digamos, pues tendrán clases todos los sábados del mes. Los que solamente hagan lo que estáis haciendo vosotros serán 2 sábados. Y los que vayan a hacer Kerigma Praxis serán los otros 2 sábados finales. Entonces, en mi caso, serían todos los sábados, porque yo no he hecho, Depende de lo que quieras hacer, porque uno puede hacer, depende del tiempo que tenga, la capacidad, en fin, depende ya de cada uno. Si uno quiere simplemente terminar Kerigma Logos, que es la parte que estamos nosotros, pues mantenemos la misma dinámica, haciendo las asignaturas que falten. Y los nuevos alumnos, pues harían solamente lo mismo, 2 sábados al mes. Pero como va a estar también la modalidad de Kerigma Praxis con esas nuevas asignaturas, pues entonces los que quieran hacerlo, si quieren hacerlo todo al mismo tiempo, van a tener pues el doble de clases, en vez de 2, 4. ¿Qué quieren hacer como los que ya habéis hecho Kerigma Logos? Kerigma Praxis, porque ya habéis terminado uno, pues entonces simplemente también vais a tener 2 sábados nada más. Y los que tengáis algo pendiente, pues en fin, ya depende, ¿vale? Okay. ¿Entendéis cómo vais? Entonces vamos a, y creo que no estabas tú, Eva, en ese momento, pero también vamos a tener el día 18 un acto de graduación para los que hayan terminado. Aunque el 18 que estábamos con el driver liado. De septiembre, sí, el 18 de septiembre. El 18 de septiembre, vale. Okay. Así que, y ya el curso va a ser, nuevo curso, ya no va a ser en septiembre, octubre, sino de enero a junio. De enero a junio. Septiembre, octubre y noviembre lo que vamos a tener son clases, mesas de debate, talleres, que serán abiertas para todo el mundo. Por cierto, nos queda una mesa de debate pendiente, que es la del pueblo de la Biblia, de historia. Esa nos queda pendiente. Y la vamos a hacer también esta la íbamos a hacer, creo que era en octubre, es decir, que ya os lo indicaremos, y el tema va a ser sobre los colegios evangélicos, cómo comienza, digamos, la historia protestante en España de una forma muy especial a través de los colegios evangélicos, y vamos a ver en Andalucía la importancia que tienen, pero también cómo actualmente ya se están iniciando proyectos nuevos de colegios evangélicos que están creando, en fin, una dinámica especial. Es el caso de Sevilla. Vamos a invitar a quien está en este proyecto que ya está funcionando y que se va ahora también a desarrollar con clases de secundaria y demás. También otro colegio que tenemos en Fuengirola, que es un colegio bilingüe, que también es evangélico, en fin. Eso vamos a tener algo especial y vamos a invitar a todo el mundo porque será abierto, eso será en octubre, ¿vale? Simplemente para que sepáis que esa mesa de debate que teníamos pendiente de este módulo se pasa a octubre, ¿vale? Y lo demás será todo igual. Bueno, de todas formas, cualquier cosa nos seguís diciendo, es decir, cualquier duda que tengáis, cualquier cuestión, vamos a ir mandando información de todo. Los que tengáis algún pago, aunque eso es algo de Juan Carlos, pero como no está, que es el administrador de Kerigma, los que tengáis todavía algún pago pendiente de lo que es este cuatrimestre, pues ya lo vais formalizando cuando podáis, para ir cerrando esta parte. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Alguien quiere recordar, y vamos a entrar, cuáles son los elementos que decía que se suelen dar, que comentábamos, que se suelen dar cuando hablamos de un avivamiento, cuando podemos identificar al Espíritu de Dios o a Dios actuando en medio de la historia? ¿Os acordáis de cuáles eran esos elementos que podemos decir, bueno, esos son los elementos o las situaciones que se suelen dar cuando hay un avivamiento? Recuerdo, Perdón. me pareció muy interesante, a ver si recuerdo todos los puntos, que era volver a la palabra, volver a las escrituras, accionar, tomar acción de habernos apartado de la escritura y tomar acción a volvernos a las escrituras. A ver si la oración también, son los puntos que más o menos, yo los escribí, pero los puntos que más o menos
Bueno, eso son una parte. Por cierto, deciros también que en Actualidad Evangélica os puse un artículo, pero en Actualidad Evangélica, que es el medio de comunicación de Ferede, van saliendo temas que estoy como colaborador publicando también allí para que los tengáis de referencia. Y también en el programa que realiza Proyecto Vida de radio y por internet, también hay una sección de historia donde están los temas más importantes de los que estamos dando, que además en este caso son en vídeo, que lo podéis ver. Luego incluso a lo mejor si tuviéramos tiempo pondríamos una parte de uno para que lo veáis. Y se habla también, en el primero de ellos, se habla de esto, de lo que es un avivamiento. A ver, ¿alguna opinión más o algo que queráis añadir a lo que ha dicho Joel? Grupos de personas que se juntan y obedecen a la palabra de Dios, ¿no? Sí, el hecho de la palabra de Dios está ahí, está ahí. Es una parte importante. ¿Qué más? Decisión también, ¿no? De ¿Cómo? querer una decisión. No te oigo bien. Espera, es que- A ver, pero habla. ¿Ahora? Escúchame. Sí, oírte, ¿Ahora? volumen tienes. ¿Me oyes? ¿Ya? ¿Me ¿Me oyes? escucha? Sí, Yo sí. ¿Me yo escucha a también. mí? Sí. Pero ahora con eco, creo que lo has puesto muy fuerte y se oye con eco o algo. Espera. A ver, con los auriculares estabas bien, no había problema, solamente que se te oía un poco entrecortada. Es que como está Luz María viendo los dibujos, me estoy volviendo loca. A ver, estabas diciendo... Ay, espérate, Ángel, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, mientras sigue... No, ahora no se te oye. Ahora sí, ya. Pues entonces, es que no funciona. ¿Ahora sí? Ahora sí. Venga. ¿Qué no? El quebrantamiento. Quebrantamiento es otro aspecto. ¿Tú qué habías dicho, Eva, que no se te había oído? Pues yo he dicho una decisión también, la decisión de el Decisión. inicio cuando, claro, es una Vale. decisión cuando nosotros no, es como cuando nosotros nos aflojamos un poquito en el Señor, nos damos cuenta de que necesitamos volver a Él, necesitamos predicar y se toma la decisión de seguir y, Hay una de cuestión... y de ir a Sí, más. muy bien. Hay una cuestión más que no habéis mencionado que es importante. Sí. Reconocer el pecado. ¿No? Reconocer el pecado, arrepentimiento, quitar lo pagano. Bueno, vale, ahí ya se van dando una serie de cosas, incluso También. utilizamos una serie de ejemplos bíblicos en tiempo del rey Josías, hablábamos incluso yo creo que de Daniel, en fin, porque es algo que se va dando, si bien no es un avivamiento cristiano porque estamos en el Antiguo Testamento, pero el Espíritu de Dios es eterno, Dios es eterno y en el Antiguo Testamento también lo vemos. Pero está bien que tengamos estos elementos porque los vamos a ver ahora en el inicio del cristianismo y ya de hecho lo hemos ido comentando. Es decir, el avivamiento surge precisamente cuando hay necesidad también. Es decir, cuando hay... ¿por qué necesitamos ser avivados? Porque estamos apagadillos. Es decir, nos falta vida. Entonces, si nos falta vida, ¿por qué es? Pues porque hay pecado, porque hay una crisis tremenda. Es decir, una de las cuestiones importantes en un avivamiento es identificar que estamos en crisis, que hay una necesidad tremenda de que Dios obre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, como decía Alexis, hay quebrantamiento, reconocemos que no estamos en la voluntad de Dios. ¿Y cómo buscamos la voluntad de Dios? Ahí entra la centralidad de la palabra, volver a la palabra de Dios, porque resulta que si estamos viviendo en pecado es porque nos hemos ido por otro lado, nos hemos apartado de la dirección de Dios. Y eso es algo que vemos a lo largo de la historia, porque no somos perfectos, es decir, no vamos en línea vertical todo el tiempo, sino que hay pues esos bucles o esos altibajos que pues manifiestan nuestra propia miseria, pero al mismo tiempo la obra de Dios rectificando desde su misericordia, desde su disciplina para ajustarnos, para moldearnos. Entonces hay un retorno. Tenemos que decidir, como decía también Eva, hay que tomar decisiones, porque requiere cambio. Antes estabais comentando, no sé si Tamara o Antonio,
Onesa está ahí comentando, bueno, hay que quitar los lugares paganos. Claro, porque si decimos, sí, queremos cambio, pero seguimos igual y seguimos manteniendo todo lo pagano en nuestras vidas, no, hay que quitarlo de esos lugares altos que están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos esos altares paganos. Cuando hacemos eso, cuando reconocemos cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios y nos arrepentimos, nos cogemos de la mano de Dios, ahí surge el avivamiento, en la centralidad de la palabra de Dios. Por eso vamos a ver siempre la palabra de Dios, la Biblia, como algo central en la historia del cristianismo. Eso es algo fundamental. Y vamos a ver todas estas cuestiones enredadas a veces con lo contrario. Porque si bien hay protagonistas que Dios usa, que en definitiva es el pueblo de Dios, porque a veces destacan algunos que llamamos los protagonistas en la historia, y aunque no los llamemos, los conocemos por nombre, pero hablamos de Martín Lutero, y creemos que Martín Lutero es la Reforma Protestante, y para nada, era el pueblo de Dios y hay unos protagonistas. Pero claro, también hay antagonistas, es decir, los que son contrarios, los que son antagónicos, los que destacan por ir siempre en contra de la obra de Dios. Y surgirán pues todas esas cuestiones que tienen que ver con herejías, con historias para justificar lo que uno quiere, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que tiene que ver con un avivamiento. Pero además el avivamiento denotará alrededor, digamos, un poder, podríamos decir, porque el avivamiento te lleva a proclamar el Evangelio y cuando eres luz y estás siendo de testimonio, pues también hay crecimiento. Es decir, el avivamiento lleva al crecimiento en cuanto a la extensión del reino de Dios. Bien, pues pensando en esto, vamos a plantearnos algunas cuestiones. En el cristianismo, ¿cuándo creemos que empieza el primer avivamiento? ¿Qué creéis? A ver, hablar un poco vosotros. Ahora yo... Pentecostés. ¿Perdón? Pentecostés. Pentecostés, dice Joel. Bien, podría ser. ¿Se dan esas características? Es decir, hay crisis, hay centralidad, se busca la centralidad de la palabra de Dios, hay arrepentimiento. Bueno, en ese tiempo en realidad ellos estaban fervientes porque estaban recién saliendo de estar con el maestro de maestros. Bueno, pero no todos, Bueno, porque algunos lo rechazaban. Bueno, fijaros, me vais a permitir, voy a compartir pantalla encima de la barra, aquí, ya. Bueno, vamos a comenzar aquí entonces viendo algunas cosas, vamos a ir adentrándonos en algunas ideas, ¿no? Lo que os comentábamos de avivamientos en la Edad Antigua, y voy a poner esta imagen porque me gustaría que viéramos algo. Estamos diciendo o Joel estaba apuntando, que el primer avivamiento en la historia del cristianismo podemos considerar que es Pentecostés. Pero yo creo que incluso antes de Pentecostés, yo creo que el primer avivamiento cristiano comienza en Cristo. Comienza en Cristo realmente. ¿Qué ocurría antes de que Jesús viniera o en el momento que Jesús vino, cuando Jesús estaba creciendo en la sociedad, estaba como niño, cuando sus padres fueron a Belén, ¿qué estaba ocurriendo allí? Había crisis, había una necesidad tremenda, la corrupción era muy notable. Es decir, ahí vemos un elemento que requiere la acción de Dios. Y es muy interesante ver que incluso lo que nos dice la Escritura, recordáis que dice Romanos 5:8. ¿No lo recordáis? Hay un método, no es el tema ahora, pero hay un método para compartir la palabra de Dios con los demás que se conoce como el camino del romano. ¿Lo habéis oído alguna vez? ¿No? El camino del romano es siguiendo unos textos de la carta de Romanos.
Y está muy bien porque en 5 textos más o menos de Romanos se hace ver muy claramente lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Bueno, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es más, es que es para enfatizar que Jesús no vino en el momento mejor porque somos maravillosos y por eso ha venido para estar con nosotros. Es decir, ahí vemos principios de lo que tiene que ver con la obra de Dios en medio de este mundo. Si no estamos en el cielo aún, estamos en un mundo complicado y la acción de Dios es para ajustar las cosas, para que su reino avance, para venir en su... Porque el fin de la historia es cuando Él venga, cuando este mundo deja de ser. Ahí ya será otra dimensión, será otra dimensión. Y mientras tanto, la historia camina en un barco o navega en un barco que va hacia un puerto final que es la segunda venida. Y mientras tanto, Dios va ajustando todo. Digamos que como cristianos zarpamos del puerto del mismo nacimiento de Jesús. Es decir, nos sirve el año cero para empezar, la zona cero podríamos decir en este caso, porque la tragedia estaba todo corrompido. Cada uno hacía lo que quería. Cuando Jesús llega a Jerusalén y ve la situación que hay, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Os acordáis? ¿Jesús lloró? Jesús lloró. Fijaros cómo estaban las cosas, ¿no? Sí, no se habla muchas veces de que Jesús lloraba, pero en este caso se habla de lo que Jesús siente al ver la situación que hay. Era tremenda. ¿Cuáles eran los conflictos mayores que se daban cuando Jesús intervenía? ¿Con quién tenía que pelear más Jesús? Con los líderes. Con los líderes religiosos. Con los líderes religiosos. Es decir, con los sacerdotes, con los que tenían que estar guiando, con los escribas, con los fariseos. Eran los que daban más la lata. Es tremendo. Bueno, pues en ese tiempo es que Él vino. Y efectivamente podemos ver que es ahí que Jesús obra para que aquellos que estén dispuestos a reconocer que están equivocados, que hay pecado, que las cosas están mal, se vuelvan a Él. ¿Y qué ocurre? Que con un puñado de hombres, y podemos decir de mujeres que también estaban, se forma algo tremendo. Pero empieza con Cristo. Os he puesto aquí esta pintura. Estas pinturas son típicas, la habéis visto alguna vez seguramente. Son típicas del arte románico, aunque se suele dar luego de forma plástica en diferentes estilos artísticos, como sería luego el gótico, el barroco y demás. Pero empieza de manera especial en el románico. Y se hacía en las bóvedas de las iglesias, y creo que tiene, por eso lo pongo, una proyección muy buena para que podamos entender este avivamiento. ¿Qué vemos ahí en el centro? Pues, ¿qué identificaríais ahí que destacaríais de manera especial? A ver. O sea, Jesús, ¿no? El de en medio, ¿no? Jesús en medio. ¿Cómo está Jesús? Está como enseñando, ¿no? Con la Biblia en la mano, ¿no? Sí, tiene esta posición, la vamos a ver en diferentes momentos, de manera muy, muy curiosa, y es el sentido de bendecir. Es como si se hiciera una cruz, y es como la bendición. La utilizan los sacerdotes, y por eso cuando van a bendecir suelen poner las manos así, ¿no? Y claro, la Iglesia quiso representar a Jesús en sentido de bendecir. Está en una posición que se le llama el Jesús majestas, es decir, majestático, que significa majestuoso,
Es decir, está como sentado en el trono, como, aunque no se ve, está en un sentido como sentado en el trono, como que Él es el rey. Y está como con la Biblia en la mano, y en latín pone ego sum lux mundi, que significa yo soy la luz del mundo. Y está en el centro, en la parte central, en donde todo el mundo que entra a una iglesia románica lo ve. Esto es una iglesia de Lérida, de San Clemente de Taúl, que está en Lérida, una iglesia románica muy, muy interesante para los que les gusta el arte. ¿Y qué significa eso? Sabéis que ese Cristo así, que se va a dar en muchos sitios, lo vais a ver representado, si os fijáis, seguramente lo vais a ver representado en diferentes manifestaciones artísticas del cristianismo, se le llama el Pantocrátor. Pantocrátor. Si dividís la palabra, ya que estamos diciendo que vamos más adelante a tener una asignatura de griego, Pantocrátor. Crátor es Cristo. Y panto, no sé si os suena qué es. Como por ejemplo la palabra panteísmo. ¿Os acordáis qué era panteísmo? Panteísmo es que Dios está como en todas las cosas, que es una herejía. Es decir que, por ejemplo, como Dios lo llena todo, algunos llegan a una conclusión, que eso se dio en algunos momentos históricos y se da mucho en las religiones orientales, de que Dios está en todas las cosas. Es decir, que si yo toco una lámpara o toco una botella o toco una mesa, estoy tocando a Dios porque Dios está ahí, está dentro de la mesa. Y eso es el panteísmo, porque la palabra panto significa todo, ¿no? De ahí viene también la idea de pandemia, que en este caso es algo que está por todas partes. Bueno, cuando hablamos de Pantocrátor, estamos hablando del Cristo que está en todo, el Cristo que lo llena todo, podemos decir, ¿no? Y es algo muy importante en nuestra vida como cristiano. En realidad esto es como una predicación plástica para hacer ver que Jesús tiene que llenarlo todo. Fijaros que a los lados de Jesús aparecen dos letras. No sé si os dais cuenta, aquí hay una letra, ¿la veis? Y aquí hay otra. Y los de la Iglesia del Monte, si no sabéis esto, es para cogeros y colgaros. Porque lo tenéis en grande al lado del púlpito. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Alfa y Omega. ¿Y qué significa Alfa y Omega? Pues es la primera letra del alfabeto griego y la última del alfabeto griego. Se está diciendo yo soy el principio y el fin, ¿no? El Alfa y la Omega, es decir, él es todo. Y luego con esas palabras de Jesús también, que dice yo soy la luz del mundo. Es decir, es el hecho de volverse a Dios y que Dios lo llene todo. Y es muy interesante que junto, pero lo voy a poner en otro porque aquí no se ve muy bien en esta foto, junto a lo que se llama Pantocrátor, aparecen cuatro figuras. Aparecen cuatro figuras, pero lo voy a poner en la siguiente que se ve mejor. Esta es una, ¿cómo diría yo? Un relieve, un tipo de escultura, un relieve en una de las puertas de las iglesias que pues también románicas, en este caso es una iglesia románica también suelen aparecer las barrocas, como decía, en las entradas de las puertas. Y vemos otra vez, si os dais cuenta, a Cristo en esa forma de bendecir, veis que está de nuevo así como sentado y en medio de un arco. Ahora vamos a ver que todo esto tiene un sentido bíblico, que además lo dice la Biblia, ahora lo vamos a ver, pero que tiene que ver con ese sentido de avivamiento, vamos a explicarlo. Ahora, ¿qué destacaríais aquí? Que los dedos lo tiene de otra manera, ¿no? Bueno, pero lo tiene roto. Se les ha caído. Fijaros que han pasado casi 10 siglos más. No, pero que lo tiene de frente en vez del Sí, lado. pero los otros que tendrían que estar aquí se les ha roto. Se ve que se les ha caído, porque la posición es esta, pero la otra se le ha caído al pobre. Así que, y luego la escultura románica, pero eso tiene que ver con el estilo de arte que no vamos a entrar ahora. Tiene siempre una posición muy frontal, suele ser más diferente la expresión que en la pintura y demás. Pero bueno, pero aparte del Cristo, alrededor hay algo. No sé si os dais cuenta. La figura esa que hay con la Biblia, ¿no? La mano. Sí, ¿y eso qué es? Ni idea.
¿Eso tiene algún sentido bíblico? El Apocalipsis. El Apocalipsis. Pues aparece, claro, lo estáis viendo ahí en pantalla, está en No. Apocalipsis, como tú ya lo tenías, y está en Ezequiel. En realidad, aquí hay 4 figuras que están hablando de la importancia del Evangelio. Y puede decir que tiene que ver 4 figuras con la importancia del Evangelio. Bueno, estas 4 figuras se van a utilizar para señalar los 4 evangelios. Por eso hay ahí 4 figuras. Ahora lo vamos a ver. El Evangelio de Mateo, suele estar señalado especialmente por un león. ¿Por qué? Pues porque Mateo presenta a Jesús como el león de Judá, presenta más a Jesús como rey, presenta más a Jesús como, en ese sentido, el poderoso, y se suele representar a lo largo de la historia con la cabeza de un león. Sin embargo, Marcos suele hablar más del sacrificio de Jesús, y por eso algunos representan a Marcos con la cabeza de un buey, que se utilizaba, un becerro, que se utilizaba para los sacrificios. Y se suele representar el Evangelio de Marcos por medio de ello. Y en Lucas suele hablar más de la biografía de Jesús. Es uno de los evangelios que más páginas dedican al nacimiento de Jesús y todo lo que ocurrió alrededor de él, y habla más de Jesús, no como el rey en sí, que en parte todos hablan de lo mismo, pero hay unos énfasis. Mateo lo hace más como el león de Judá. Marcos, en cuanto al sacrificio, fijaros que Marcos ni siquiera señala el nacimiento de Jesús. Empieza hablando de Juan el Bautista y de una serie de cosas, ya pues hablando del ministerio de sacrificio que Jesús iba a hacer por todos nosotros. Pero Lucas no, Lucas hace toda esa historia más enfática como Jesús humano, como el Jesús que llora, como el Jesús que está con los demás, y por eso aparece en forma... Se quedó bloqueada Eva. En forma de persona. Un rollo. ¿Eso representa lo que tiene el rollo, me imagino? ¿El que tiene el rollo? El que tiene el rollo, ¿qué es? ¿Qué figura es? Perdón, que Águila. estoy en internet, ¿eh? Sí, ya me he dado cuenta que te quedaste así como fija, no te preocupes. Una Estábamos águila. hablando de un repasito muy rápido para Eva. Estábamos hablando que el león representa a Mateo por el énfasis de Jesús Rey. Marcos está representado por la cabeza de un buey o un becerro, por el sentido y el énfasis que hace del sacrificio. Lucas por un hombre, por el sentido de la biografía de Jesús, del Jesús humano, que Lucas hace mucho hincapié en ello. Y el cuarto, que estaba diciendo, no sé si era Joel o Antonio quien decía, o Alexis, que no lo veo, estaba hablando del rollo que se ve ahí al lado, y yo preguntaba, ¿qué figura hay ahí? Un águila. Un águila. ¿Y por qué creéis que hay ahí un águila? El águila por Juan, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no es en este caso un león o un buey o una persona? Pues porque Juan presenta el Evangelio desde la perspectiva más amplia de su significado. Él no se va a la narración histórica de cosas que van ocurriendo simplemente. Ya digo que en todo se da un poco de todo, pero Juan lo que explica es desde una perspectiva como un águila, que está viendo todo desde arriba y ve todo el sentido que tienen las cosas. Es decir, él no dice que Jesús nació. Él habla de lo que significa el nacimiento de Jesús. Y os daréis cuenta que cómo empieza Juan. Juan no dice que Jesús nació en Belén. Él dice en el principio y así empieza. Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Qué forma de empezar, ¿no? Porque Juan es como el teólogo de los evangelistas que está siendo usado por el Señor para escribir el Evangelio pensando también en una serie de personas. Entonces, lo que vemos alrededor del Pantocrátor, del Cristo que lo llena todo, ¿qué es? El Evangelio en sus diferentes expresiones.
Esas 4 figuras en la historia del arte se le llaman el tetramorfos. Tetramorfos. ¿Por qué se llama tetramorfos? La palabra tetra significa 4 y morfos porque son 4 formas. Entonces se está hablando de la representación de los evangelios. Fijaros, ¿alguien quiere leer, alguien quiere buscar en Ezequiel capítulo 1, versículo 10? Y en Apocalipsis capítulo 4, los versículos que tenéis en la pantalla. Vamos a ver cómo también aparece algo de esto. Tengo Ezequiel 1:10. Sí, ¿Lo leo? sí, por favor. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Bueno, ¿veis que aparece lo del tetramorfo ya ahí en Ezequiel? Haciendo referencia a lo que iba a ocurrir. Y en Apocalipsis, ¿alguien quiere leer? Porque en Apocalipsis hace una representación de todo lo que hay ahí en esta escultura. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo, la voz que yo había oído antes, y que era como el sonido de una trompeta. Y me dijo, sube acá y yo te mostraré lo que sucederá después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi que en el cielo había un trono, en el cual estaba sentado alguien. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Rodeando el trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentado a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono había 7 antorchas encendidas, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. En medio del trono y a su alrededor había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro. Día y noche decían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Bueno, pues fijaros, no están todos los detalles de lo que hemos leído, pero sí lo más importantes. En estas representaciones se está hablando de ese Cristo majestuoso, donde se le está dando gloria, y habla de 24 ancianos. Recordar de esos 12 apóstoles, esas 12 tribus, están representando a los hijos de Dios en general, que le están dando gloria a Dios. Y están hablando de la importancia de ese evangelio, de la palabra de Dios. Bueno, pues cuando veáis esto, estáis viendo una representación bíblica, pero al mismo tiempo una representación de lo que significa ese avivamiento. Antes de que Jesús viniera, ¿qué es lo que había? ¿Os acordáis? ¿Qué había inmediatamente antes de Jesús? ¿Qué pasaba antes? ¿Cuál fue el último profeta que hubo? Antes de Jesús. Juan el Bautista, ¿no? Antes incluso de él. Porque él más o menos nació al mismo tiempo que Jesús. Así que ahí están, pero antes. ¿Zacarías? El último libro de la Antigua, el Malaquías. No sé, es que no sé. Entre Malaquías y el nacimiento de Jesús, ¿qué hubo? 400 años donde no hubo profecía, donde no tenemos ningún libro escrito, donde se gestó algo
que era, digamos, como, ¿no? Es lo que llamamos, acordaros cuando hablábamos en teología de algo de esto, que es el periodo que hay entre los dos testamentos, que suelen llamar el periodo intertestamentario. Una palabra que tiene muchas T's. El periodo intertestamentario. Bueno, 400 años donde hubo guerras, donde el templo que simbolizaba a Dios fue, en fin, ensuciado de la peor manera que se pudo hacer. Es donde se forjaron las líneas de los sacerdocios más corrompidos, se compraban los cargos, surgieron los fariseos, los escribas, surgieron una serie de cosas. Y bueno, todo eso estaba así. Era una situación crítica, como estábamos comentando antes. Y es en ese momento que Jesús viene siendo la luz del mundo. Y el Evangelio es central. Y la Iglesia tenía que reconocerle y dirigirse a él. Bueno, eso es lo que podemos entender como el primer avivamiento cristiano. Cristo mismo entrando en la situación de pecado que hay en esos momentos, con la idea de llevar a las personas a una vida que fuera totalmente centrada en la palabra de Dios. ¿Y qué va a ocurrir en medio de todo esto? Pues vamos a ver que surge la Iglesia. Ahí surge la Iglesia. Y vamos a comentar un poco esto porque también me parece interesante. Bueno, cuando surge la Iglesia, vemos el libro de los Hechos. La palabra Iglesia aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, en los mismos evangelios, aparece en el capítulo 16 de Mateo, por ejemplo, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, pero creo que sí, cuando Jesús le pregunta a los suyos, en medio de lo que él estaba haciendo ver, que si querían vivir la obra de Dios tenían que centrarse en él, seguir lo que tenía que ver con lo que iba a ocurrir, que él iba a morir por los pecados. Es decir, que el pecado demandaba muerte y que durante mucho tiempo habían estado entendiendo, se había estado enseñando eso con los sacrificios, con los altares, que él era ahora el sacrificio, que iba a poner su vida por todos y que ahí empezaba ese cristianismo, esa vida nueva, que sabéis que Jesús nos llamaba cristianismo a eso, que fue el nombre que se dio a los primeros que discípulos de Jesús en Antioquía, y a partir de ahí se fueron conociendo como cristianos. Pero todo eso se dio en el momento en el que reconocieron que Jesús mismo tenía que morir, no por culpa de los romanos, no por culpa de los fariseos, sino por culpa de todos. Por culpa de todos, no había otro remedio y el mundo fue preparado para ir a Cristo. Y en ese sentido, todo el mundo está predestinado, en el sentido de que el único camino de salvación es Cristo. Si todo el mundo está predestinado a aceptar a Cristo o a rechazarlo, es decir, a que si queremos ser salvos tenemos que aceptar a Cristo. Y esa sería pues la piedra angular de todo, ¿no? Porque Cristo es la piedra angular que haría que la Iglesia se desarrollara. Y ahí cuando Jesús pregunta a los suyos, bueno, ¿y quién pensáis que soy yo? Porque estaban diciendo cosas que no tenían nada que ver con lo que Jesús era. Porque unos dicen que si eres Elías, que si eres tal, alguno de los profetas, pero bueno, Pedro le dice, Simón, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿No? Ahí es donde aparece la palabra iglesia por primera vez. Que Simón dice, tú eres el Cristo, sí, tú eres el Mesías, tú eres aquel del que nos enseñaron los profetas. Y es cuando Jesús le dice, bueno, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa piedra, sobre esa verdad, sobre esa realidad que tú has dicho, sobre esa persona que es Cristo mismo, yo voy a edificar mi iglesia. Ahí aparece el concepto iglesia y la iglesia empieza a desarrollarse con ese grupo de personas que están dispuestas a creer y a reconocer que había pecado y que era el único camino. Y esa es la iglesia que, digamos, en Pentecostés nace en ese hilo que vamos narrando
de la historia a través de los avivamientos. ¿Qué avivamiento mayor que el mismo avivamiento que se da en Pentecostés? Vamos a comentar un poco algo de este cuadro del Greco, de Domenicos Theotokopoulos, que se llamaba este señor, y que es muy interesante poderlo ver, porque es un cuadro que yo creo que expresa mucho, como vamos ahora a comentar. Pero, ¿qué ocurrió el día de Pentecostés? ¿Por qué podemos decir que el día de Pentecostés supone también el inicio de un avivamiento en la historia del cristianismo? Hay una cosa muy curiosa en ese acontecimiento, porque de hecho después Pedro, a pesar de haber visto eso, tuvo que Dios hacerle una visión después, porque no entendió ni siquiera Pentecostés. Y el Pentecostés, literalmente, una de las cosas que marcó Dios fue el inicio de la iglesia mundial en el mundo entero, porque ahí envuelve a gente de fuera de Israel. También el cumplimiento de lo que dijo Juan y el mismo Jesús, que venía el bautismo, no de agua, sino el bautismo de fuego, que es prometido, que lo había dicho el mismo Juan también, y Jesús también lo dijo. ¿Qué más? ¿Qué más vemos ahí en Pentecostés? El descenso del Espíritu Santo. ¿Cómo? El descenso del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a las personas, que en realidad ese era el cumplimiento también de lo que habían dicho, lo que había dicho Jesús a sus discípulos. Y esperadme porque yo vendré, y bueno, esperadme en ese aposento alto donde estaban reunidas 120 personas, donde ocurre lo que representa aquí el Greco, que encontramos en el libro de Hechos, y que además nos dice, porque es cuando Jesús está diciendo, no os voy a dejar solos, sino que yo enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que recibiréis todos los que hayáis creído en mi nombre. En fin, explica un poco todo eso, hablando de esos ríos de agua viva que correrían dentro de los creyentes, y habla también de todo esto que iba a ocurrir del bautismo por el Espíritu Santo, que tiene que ver con esa realidad que ocurriría en todos los creyentes. Pero fijaros, en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, aquí está ocurriendo que, es verdad, que no iban a entender todo lo que iba a significar esto, pero sí estaban entendiendo ya de una forma clara que Jesús había venido a morir por todos nosotros. Eso lo habían entendido ya. Y fijaros que precisamente ocurre, esta es lo contrario. ¿Sabéis cuál sería el cuadro contrario a este? Si tuviéramos que hacer otro cuadro, el cuadro totalmente contrario a este, que está en el Antiguo Testamento y que tiene que ver con lenguas. ¿O viene? Lo de la Torre de Babel, ¿no? Claro, la Torre de Babel. La Torre de Babel. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El hombre quiere llegar a donde Dios está por sus propios medios y entra la confusión. No se entiende nadie, porque es el esfuerzo de cada uno desde su ego, desde su yo, desde vamos a ser como Dios, vamos a llegar hasta donde Él está porque nosotros lo merecemos. Bueno, esto es lo contrario. Vosotros no podéis llegar a Dios, es Dios quien viene a vosotros. En Babel es la dispersión, en Pentecostés es la unión. En Babel es la confusión de lenguas, en Pentecostés es entender todo en una misma lengua. Es orden frente al caos. Es muy curioso lo que aparece. Os dais cuenta que incluso hay mujeres también aquí, porque
A veces señalamos solamente a los hombres. Las mujeres también fueron protagonistas. Que ya decía antes que en realidad es todo, que el protagonista es el Señor y que Él usa a su pueblo en los avivamientos. Pero en los avivamientos las mujeres tuvieron un papel también muy destacado. Recordad que quiénes fueron las primeras que dieron la voz de que Jesús había resucitado. Las mujeres. ¿A quién se apareció primero Jesús? A las mujeres. Y curiosamente yo creo que ahí se tuvieron que cargar los discípulos de un sentimiento de humildad importante, porque fueron las mujeres las que llamaron a donde estaban los discípulos reunidos a darle la gran noticia. Y ellos podían decir, hombre, nosotros que somos los discípulos, el fundamento, y vienen las mujeres a decirnos lo que ha ocurrido, pero ¿por qué no nos ha dicho Dios a nosotros directamente? Bueno, pues fueron las mujeres que tenemos. Salió Pedro y Juan, ¿os acordáis? Corriendo a ver si era verdad lo que las mujeres estaban diciendo. Y se encontraron que la tumba estaba vacía. Es decir, las mujeres tuvieron un papel importante. Y las mujeres estaban con los discípulos, que eran como 120 reunidos en el aposento alto. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Os acordáis? Estaban orando. Estaban esperando en el Señor. Y cuando oramos y esperamos en el Señor, Dios hace su obra. Y en esta representación vemos esas lenguas de fuego, que en realidad lo que vienen a significar la parte de la cúpula, podemos ver al Espíritu Santo poniendo orden, porque el Espíritu Santo siempre pone orden, siempre nos da orden en nuestros sentimientos, orden en las situaciones, porque Él es Dios y el desorden tiene que ver precisamente con lo contrario a lo que Dios hace. Y da ese sentir distinto, donde incluso las mujeres están pues también como sorprendidas, dirigiéndose pues como qué es lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. El avivamiento siempre trae sorpresa y nos hace perder el control en el sentido de que tenemos que dejar que Dios tome el control. Y eso a veces nos cuesta mucho. Y los avivamientos pasan por ahí, por dejar de decir es que esto siempre yo lo he hecho así, esto yo quiero que sea así, esto no sé qué, para que dejemos a Dios que nos diga, oye, que yo sigo estando vivo, que yo no he desaparecido, que yo estoy aquí en medio de vosotros y el control lo tengo yo. Y eso es lo que ocurriría en este grupo de personas cuando entendieron el significado de lo que Jesús hizo por ellos, ¿no? Es interesante ver en Hechos, en el capítulo 2, bueno, tenemos que ir avanzando, bueno, estamos quedando muy aquí al principio, pero bueno. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Interesante, ¿no? Porque eso tiene que ver con el avivamiento. Y de repente nadie lo procuró en el sentido, no fue hay uno que dijo, ahora. No. A veces queremos controlar las cosas, ¿no? Y el Señor nos sorprende y dice, no, pues tú estás intentando crear todo esto, pero ahora no va a ser cuando yo quiero, porque yo sé cuál es el mejor momento. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo. Aquí la idea de todos ahí sorprendidos mirando hacia arriba, ¿qué está pasando? Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, ese aposento donde estaban reunidos. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice literalmente que fuese de fuego, sino que se representan así, pero es el sentido de lo que ellos estaban sintiendo, ese calor, ese sentimiento que se expresa con estas palabras. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, el control de Dios en nuestras vidas. Y todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y es muy interesante porque lo que ocurre aquí es que todos podían entender lo que Dios estaba haciendo. Y se menciona, el día de Pentecostés era una fiesta agrícola, a la que habían ido personas de todo el mundo, de ascendencia judía, pero que tenían culturas diferentes.
Y precisamente entre los que estaban, porque habla de los idiomas, estos eran idiomas que se entendían, ¿vale? Idiomas que en este caso, digamos, tenían una norma lingüística, por llamarlo de alguna forma, eran lenguajes. Y está hablando de las diferentes personas que habían de muchos sitios, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, había cretenses y había árabes. Y termina diciendo, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, algunos cuando están hablando del ministerio también entre los musulmanes dicen, acordaros que en Pentecostés el último idioma que se menciona, que también se habló, también se entendió la palabra de Dios, era el árabe. Es decir, que Pentecostés significa la universalidad del Evangelio. Tenían que entender eso poco a poco, pero el Evangelio sería para todos. Eso, en nuestro tiempo, todavía no se ha llegado a entender. Todavía pensamos que el Evangelio es para aquellos que nos caen mejor. Y a veces todavía hay, por desgracia, mucho, ¿cómo diría yo? Pues no sé si decir racismo, pero todavía hay bastantes cosas que tenemos que quitar del medio de nosotros. Tengo aquí un texto que es de un historiador, de Harry Boyd, que fijaros lo que dice, lo voy a leer. Dice, en Pentecostés se produjeron cambios fundamentales en el carácter y la estructura del pueblo de Dios. Primero, la Iglesia Universal del Nuevo Testamento reemplazó a la congregación estrictamente israelita, expresada en el templo y en la sinagoga. Segundo, el pueblo de Dios dejó de ser un pueblo nacional y se transformó en una comunidad internacional y universal. Tercero, el predicador reemplazó al sacerdote, el púlpito reemplazó al altar y el testimonio de la Iglesia del sacrificio de Cristo reemplazó el sacrificio ceremonial de los animales. La capital religiosa de los judíos era Jerusalén. Ellos guardaban la ley, el sábado y la circuncisión. La Iglesia no tiene una ciudad capital, ni templo, ni sacerdote, ni altar, ni tierra santa. La Iglesia pertenece a todas las naciones y en ellas tiene su campo de acción. Donde está la Iglesia, allí está su Señor presente y adora a Dios de muchas maneras. Bueno, de alguna forma esto es lo que ocurrió en medio de las distintas culturas y qué es lo que, bueno, podríamos mencionar, pero no lo vamos a parar demasiado, pero cuando el apóstol Pedro empieza a explicar lo que está allí ocurriendo, porque la gente que estaba por diferentes lugares empiezan a decir, oye, que ahí está ocurriendo algo muy, muy extraño, y empiezan a llegar personas a ver qué es lo que estaban pasando, se juntan miles de personas a ver lo que estaba ocurriendo con estas personas, y Pedro se pone, sale y empieza a explicar que lo que ha ocurrido es que aquel que habían crucificado realmente era el Mesías, y que había resucitado. Y que por eso es que el Espíritu de Dios estaba obrando, creando, porque si en Génesis el Espíritu de Dios estaba en la creación, ahora estaba en una nueva creación, que era el pueblo de Dios, un pueblo que se sometía a Él. Y es interesante que lo que ocurre en Pentecostés se repercute de una manera tan poderosa que miles de personas se entregan al Señor. Bueno, esa es la historia del avivamiento que surge en este momento también, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque nos trae a nuestros días también una reflexión. ¿De qué manera la gente está dispuesta a vernos de esa forma? De que no tenemos el control, sino que lo tiene Dios, que predicamos lo que Dios está haciendo y que la gente viene a decir, aquí está ocurriendo algo y nosotros necesitamos saber qué está ocurriendo porque tenemos necesidad. Es interesante en este cuadro del Greco. Si os dais cuenta, todos están mirando hacia arriba, excepto alguien que mira hacia el frente. ¿Os dais cuenta? Hay una persona con barba que se está mirando para el frente, no está mirando a nosotros.
Está ahí un poco, es el tercero a la derecha de quien es la Virgen María, porque ahí la Virgen María, el greco en este caso, como muy católico, la pone muy central, pero representa a alguien que algunos lo identifican con el mismo pintor, con el mismo greco. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso, esas son cuestiones artísticas. Pero él está mirándonos a todos, como diciendo, bueno, ¿y vosotros qué? Y vosotros que estáis viendo todo esto, es como una invitación, ¿no? No os dais cuenta lo que pasa cuando Cristo es el Señor de nuestras vidas. ¿Y vosotros qué? Bueno, pues esa fue la proclamación del Evangelio. ¿Qué ocurre después? Vienen momentos, es decir, el tiempo de Jesús fue un tiempo de persecución. A Jesús lo persiguieron, ¿sí o no? Persiguieron a los discípulos, persiguieron a los apóstoles. Esta es una representación muy antigua, también en otra iglesia, también en románica de Lérida. Y aquí estamos viendo, pues en algo pintado en la pared, en un fresco de estos pintado en la pared, cuando Esteban estaba siendo apedreado. Se ve como la mano de Dios, veis otra vez la mano de Dios en forma de bendición, más o menos como estábamos comentando antes, eso sale muchas veces, que parece que está pegando un tiro y sale una luz disparada, ¿no? Que le pega a Esteban ahí en la cabeza. Bueno, es la idea de que a raíz de lo que está ocurriendo, aquellos que querían seguir teniendo el control seguirán en contra de Cristo y en contra de la iglesia, diciendo que ellos son la iglesia, que ellos tienen pues lo que muchas veces algunos predican, ¿no? Nosotros somos los que conservamos los aspectos puros de la iglesia, y los demás son todos pecadores y están equivocados. Bueno, pues aquellos que consideraron así, apedrearon a quien sería uno de los diáconos del consejo, digamos, de los que eran reconocidos en la iglesia de Jerusalén, de esos 3.000 personas que se entregaron, y no se contaban mujeres ni niños, fijaros la cantidad de personas que habría. Esteban fue una persona que fue perseguida por predicar a Cristo, y lo apedrearon. Ahí vemos como que le sale sangre y demás, es decir, dándole sentido de mártir, la primera persona que muere públicamente por ser testigo de Cristo. Ahora, ¿qué ocurre en esta persecución, con la persecución de Esteban? Estamos entrando en una etapa algo diferente. Una de las personas que estaban al lado cuando Esteban estaba siendo sacrificado de alguna manera, ¿quién era? El apóstol Pablo. Era un jovencito que todavía era estudiante, de hecho. Estaba estudiando con Gamaliel. Era una persona bastante reconocida y que estaba haciendo como prácticas, ¿no? Buscando cristianos por ahí para hacerles ver el camino de la verdad. Y precisamente cuando Pablo se dirige a Damasco con cartas del sumo sacerdote para seguir aprehendiendo a cristianos, se encuentra con algo sorprendente. Algo como lo que ocurrió el día de Pentecostés. Algo que le sobrevino y que le hizo caer al suelo. Vemos de nuevo cómo el Espíritu de Dios obra de una manera increíble. Aquel joven había escuchado supuestamente lo que Esteban estaba diciendo. Y lo que Esteban dijo en aquel momento, en aquel escenario, fue tremendo, porque él decía ver a Dios, decía ver a Cristo sentado a la diestra, y le daba la gloria a Dios, y estaba manifestando a aquel que había entregado su vida por él. Y bueno, a partir de ahí se darían diferentes persecuciones, pero los mismos que perseguían se convertirían, como sería el apóstol Pablo, y ocurriría otro gran avivamiento. Es decir, en los momentos de persecución y de dificultad, cuando estamos dispuestos a sujetarnos a Dios, ser fieles, Dios va a tocar la vida incluso de aquellos que nos persiguen.
para hacer cosas tremendas que ni siquiera nosotros podemos imaginarnos. Y efectivamente, esto ocurrirá una vez tras otra. El Evangelio llegará a Europa. Llegará no solamente porque ya en Pentecostés estaba ya cuajando todo eso, porque muchas personas irían a diferentes lugares, otros se quedarían allí formando parte de la iglesia de Jerusalén, pero el mismo apóstol Pablo ya sería llamado apóstol, y Saulo, que era como se llamaba, ¿no? El mismo que era una persona un tanto especial, pues porque tenía una cultura también, pues de alguna forma griega, había sido educado en un entorno griego, pero con influencia romana, pero al mismo tiempo, pues en el judaísmo, como judío desde pequeño, su padre le enseñó todo aquello y procuró que tuviera una educación que fuese la más adecuada en este sentido del judaísmo, y él estaba siendo, sin saberlo, preparado para servir a Dios como misionero en el mundo. Y por eso él fue llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Su formación fue para ellos sin saberlo. ¿Cuántas veces, no creéis que muchas veces Dios puede prepararnos sin que nosotros nos demos cuenta para luego asumir llamamientos que Él nos pide? ¿Qué creéis? No sé si en algún caso vuestro habéis podido experimentar algo así, o cómo veis esta proyección del mismo llamamiento del apóstol Pablo en la historia del cristianismo. ¿Alguien va a decir algo? Si no, creo que también debemos de recordar lo que antes se señalaba. Esto que ocurrió con el apóstol Pablo, que él fue acompañado, cogido de la mano, se quedó ciego, perdió el control y pudo abrir sus ojos a la realidad de lo que significaba Cristo, a un propósito totalmente nuevo de perseguir a los cristianos, se convirtió en perseguido, de perseguidor a perseguido. Pero él estuvo en la cárcel, estuvo en diferentes lugares, pero pudo ver a Dios en medio de todo ello, y así es que el Evangelio llegó a diferentes lugares de Asia y de Europa, y así a todo el mundo, solamente por la obediencia de un hombre que Dios usaría, ¿no? Evidentemente que Pablo tuvo que experimentar lo que luego el apóstol Pedro y algunos más tuvieron que experimentar, que el Evangelio era para todos y que el único camino de salvación era Jesús. Y Pedro, tú no llames inmundo nada de lo que yo he creado. Fue el mensaje del apóstol Pedro cuando tenía que presentar también el Evangelio a Cornelio, y así llegó el Evangelio incluso a soldados romanos que al mismo tiempo compartirían el Evangelio con otras personas, pero todo ello surge en esa manifestación donde vemos claramente la huella de Dios obrando y despertando para esta realidad. Este cuadro que tenéis aquí delante va avanzando un poco más, yendo más hacia adelante, porque podríamos estar comentando aquí en lo que vemos muchas cosas. Nos hace ver todo ese tiempo inmediato al mismo apóstol Pablo, a los apóstoles, a Esteban, porque los cristianos serían perseguidos. Este es un cuadro, bien, no es tan antiguo, pero recoge pues una escena del Coliseo romano, que era un lugar donde se lanzaban a las fieras y se hacían sacrificios también de cristianos. Ahí vemos a un grupo de cristianos que están orando, por eso este cuadro se titula La Última Oración, porque estaban soltando a las fieras en ese momento que ellos estaban dirigiendo a Dios. Y simplemente destacar que efectivamente que en la persecución, que la vamos a tener siempre, Dios va a estar ayudando y su obra se va a seguir realizando. Dios fortalecía a los cristianos. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.
Es decir, ya en el mismo libro de los Hechos se va hablando de aquellos que iban muriendo, como Santiago, apóstoles que estaban siguiendo fielmente al Señor y que estaban siendo perseguidos. Un avivamiento es un tiempo de mucha bendición, pero no quiere decir que el cielo ya esté en medio de nosotros en el sentido de que no tengamos problemas, sino que debemos de estar dispuestos a asumir todo aquello que es necesario. Así es que al final, fijaros, este es un cuadro de lo que hoy sería, entraríamos a esa etapa de persecución bajo el Imperio Romano, pero si veis, este es lo que se conoce como el foro romano, la ciudad, digamos, central de Roma, en ruinas, en ruinas. Y se puede ver instituciones muy importantes, pero todas las instituciones importantes de aquella época están en ruinas. Los templos paganos, todo lo que los romanos intentaron mantener como parte de la gloria de su imperio, todo cayó. Y la corrupción, es verdad, que lleva a eso, a que todo se corrompa y todo se quede en nada. Y debemos de ser conscientes de eso. Eso ocurrió en tiempos del imperio, cuando también el cristianismo fue perseguido. Recordemos que los emperadores persiguieron a los cristianos. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito, pero a partir de ahí serían muchos los emperadores que llevarían pues a la destrucción a muchos cristianos. Decio, por ejemplo, desencadenó una lucha tremenda en contra de los cristianos. Y la verdad que en aquella época el cristianismo sufrió mucho, pero no pudieron pararlo. Los emperadores fueron en contra porque ellos querían ser dioses. Como ocurre hoy también en muchas áreas, queremos ocupar en muchas sociedades y muchas formas de hacer las cosas, queremos ocupar el lugar de Dios. Bueno, Decio perdonaba a aquel que renegaba de la fe. Diocleciano, que sería otro de los emperadores, quemaría a todos de una forma tremenda. Y es verdad que más adelante llegaría Constantino, que se reconoce como el emperador cristiano, aunque era un emperador un tanto especial, porque Constantino en el siglo IV, en el año 325, incluso llegaría a reunir a los obispos de la iglesia, porque se habían ido formando congregaciones en diferentes lugares, y a los principales pastores, digamos, que se le conocían como obispos, como los supervisores de la obra en diferentes lugares, se les convocaba para intentar arreglar las cosas. Y bueno, Constantino, como mencionaba el otro día, fue el primero que declaró tolerancia para los cristianos. Es decir, hay que dejar a los cristianos que estén en medio de nosotros. Además, entendían que podía ser algo que ayudase a mantener el imperio unido. Pero bueno, no sé si os llama la atención, para daros participación a vosotros, ¿os llama la atención lo que está al lado de la ruina del imperio? ¿Veis lo que es eso? ¿Qué creéis que es? Poneros el volumen, que no se os oye. El micrófono. ¿Pero a qué te refieres? El cuadro que hay ahí como unas columnas. ¿Lo veis? ¿Sabéis lo que es eso? ¿Os suena? ¿Anfiteatro? No. Esos eran estilitas. Y esos eran, ¿sabéis qué eran? Eran monjes. Había en aquel tiempo, cuando ocurrió todo esto, que hubo tanta persecución, muchos cristianos al final
cristianos podríamos decir que a veces, como Jesús en su tiempo, que le decía a los discípulos, vosotros también os marcharéis. Bueno, pues en aquel tiempo, cuando había tanta persecución, muchos cedían y se iban al paganismo. Y había incluso, pues eso, responsables de la iglesia que servían al emperador y que al final se retractaban, se dejaban atrás el cristianismo para rendirse, para conservar su vida y tener todo lo que ellos querían tener, rendirse a los emperadores. Entonces hubo en ese aspecto mucha dejadez y hubo muchos problemas. Ahí se formó una situación muy, muy complicada. Y de hecho, Dios tuvo que hacer algo ahí también especial. En este tiempo del imperio, empezaron a llegar personas de otros lugares del mundo, que se llamaron bárbaros. Había oído hablar de los bárbaros. Y de hecho, cuando tiene un aspecto negativo, esto es un bárbaro. Aunque en Latinoamérica cuando se dice esto es bárbaro, se está diciendo como que es muy bueno. Pero entre nosotros cuando decimos este es un bárbaro, es decir, en realidad no es tanto como bueno, sino como malo. Porque los bárbaros eran todos aquellos que venían de otros países que no estaban civilizados en Roma. No tenían la civilización romana, no eran ejemplo de la civilización, sino todo lo contrario. Y eran apresados normalmente hasta que ya se organizan y hay batallas y por diferentes lugares se invaden Roma. Eso es lo que llevará posteriormente a la caída de Roma en el año 476. Y vamos a ver que muchos de estos bárbaros se convertirían al Evangelio. Porque ¿qué pasaba? Se quedaban a las puertas de Roma esperando el momento para entrar y demás. Otros simplemente serían esclavos. Y Dios tocaría a las familias de esas personas donde residían estos esclavos, es decir, las familias eran creyentes, los bárbaros se convertirían, y lo que ocurriría es que estos bárbaros llevarían también el evangelio a sus tierras, como sería el caso de Ulfilas entre los godos, muy al filo ya del siglo IV, ¿no? Donde sería misionero en la parte oriente del imperio. Este es el tiempo en el que pues eso, muchos cristianos se corromperían y Dios tendría que obrar nuevamente de una forma tremenda. Dios siempre está obrando, pero habría personas que resurgirían y dirán, esto no puede ser. Utilizaría a este emperador que se llamaba Constantino, pero que lo que hizo fue simplemente declarar una tolerancia, como decía antes, como que todo era bueno, facilitaría las cosas a los cristianos, pero claro, muchos cristianos se someterían a él, pagando un precio en ese sentido. Y acordaros que hablábamos del cesaropapismo. ¿Alguien recuerda lo que es eso? ¿Qué era el cesaropapismo? Algo así que como que el Papa era el que ejercía la influencia sobre, ¿no? Bien el Papa o bien el emperador. O el emperador. O el emperador asumía las cosas de la iglesia y tomaba las decisiones, y esta es una época en la que el emperador tomaba mucho las decisiones de la iglesia. Y por eso era el César haciendo de Papa, un tipo de césaropapismo, unificándolo todo. Y se sometían a él y él era como el emperador. Y él iba en nombre de Cristo, y ni siquiera se había, como decíamos en aquella clase que tuvimos, que ni siquiera había llegado a bautizarse porque él entendía que el bautismo salvaba, y él le pidió que se bautizara cuando estaba a punto de morir, para que cubriera todos los pecados que había cometido. Es decir, algo absurdo, pero eso era algo de Constantino. Y fue Constantino que incluso organizó concilios donde se decidieron credos importantes. En fin, era una cuestión que estaba bastante mal. ¿Qué ocurría en aquel tiempo? Que muchos, para salir de toda esa corrupción que había, se iban fuera de la ciudad de Roma, porque todo estaba muy viciado. Y esos eran los primeros monjes. El primero de los monjes se llamaría Antonio. Se llamaba Antonio, el primer monje. ¿Tú sabías eso? Uno de los primeros monjes que saldrían fuera de Roma, que el propósito era salir
para leer la Biblia, de nuevo surgiría la palabra de Dios como algo central que se estaba descuidando, porque la Biblia que existía era una Biblia en latín, que además estaba repartida de forma que no llegaba a todos. En fin, se necesitaba enseñar la Biblia. Y allí pues hubo personas como Jerónimo, que sería la Biblia Vulgata, la primera que se traduciría al latín en forma ordenada y conjunta, sería de ayuda en aquel tiempo, pero todo estaba controlado por unos cuantos. Entonces hubo personas que salieron para ayudar a los bárbaros, para ayudar a aquellos que estaban siendo, digamos, pues por la persecución, estaban siendo sometidos a una pobreza increíble, y si salían fuera, es decir, ser cristiano significaba eso un poco antes de Constantino. Pero aún ya con Constantino y habiéndose organizado todo eso, se iban a vivir con estos monjes. Y ahí es cuando poco a poco se fueron formando los monasterios, ¿no? Que serían lugares en los cuales habría personas que ayudaban a los necesitados y enseñaban la Biblia como la manera de orientar la palabra de Dios. Surgieron herejías porque en este tiempo se formaron muchos grupos, algunos se desencaminaron e introdujeron cuestiones que tenían que ver más con cosas culturales. En este tiempo surgiría Agustín de Hipona, que sería un personaje que iría muy en contra, lucharía mucho contra el arrianismo, que sería una de estas herejías que surgirían también de la zona oriental, de Arrio, que es una doctrina que hoy día son los testigos de Jehová los que están muy unidos a ese tipo de doctrina, que Jesús realmente no era Dios, y una serie de cosas que surgirían ahí. Y los estilitas serían estas personas que nos puede parecer increíble, pero es cierto, se subían en lo alto de una especie de columnas para salir fuera de la contaminación de todo lo que estaba ahí, se tiraban meses y meses, y se llega a hablar de que, bueno, morían incluso en las columnas. La gente iba allí a darles de comer, pero se les consideraba como una especie de monjes que estaban diciendo que había que salir de esa contaminación. Lo que pasa que era algo tremendo, ¿no? Pues subirte ahí, eso no es vida, eso tampoco era algo que Dios podía pedir que se hiciera. Pero ellos se iban así como una protesta, ¿sí? y se convertían como en consejeros. Y había gente que iba a ellos, por eso podemos ver personas alrededor de las columnas, que iban a ellos no solamente para llevarles, pues eso, comida o lo que sea, sino a pedirles consejo, y ellos daban consejo. Es algo muy, muy curioso que surgió solamente durante un pequeño tiempo, cuando estaba surgiendo esos monjes y esas reacciones frente a lo que ocurría. Bueno, podríamos mencionar aquí muchas cosas. Es el tiempo en el que se convierten los diferentes bárbaros que llevarán el evangelio a otras personas, como Clodoveo, que sería el primer rey franco, que sería además el primer rey cristiano, que se convertiría dentro de estos pueblos bárbaros que se iban acercando al cristianismo, ¿no? Y bueno, ¿qué hora es? Vamos a ver si... Porque veo que estoy hablando demasiado, estáis vosotros hablando poco, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Agustín de Hipona, con diferentes discípulos y demás, rebatiendo a Arrio esa herejía de que Jesús no era realmente Dios y demás, ¿no? Tendría una importancia en la Iglesia muy, muy significativa. Vamos a ver, porque en medio de todo esto, evidentemente, hay una serie de principios que nosotros deberíamos de asumir y de aprender también con todo lo que ocurre. Cuando con Constantino el Grande se forma una iglesia nueva, podemos decir, a ver que quite esto, déjame un segundín. Vale. Este es... Bueno, está aquí, este es uno anterior. Voy a poner otro, está en la baja. Vale, vamos aquí, alta edad media.
surgiría posteriormente un nuevo emperador que sería Teodosio. Teodosio sí que sería un emperador cristiano que se convertiría, según manifiesta, y que haría en el Imperio Romano el cristianismo como algo oficial. Declararía que esa sería la religión oficial y perseguiría al paganismo, haría todo lo contrario, ¿no? Ahí comenzaría una etapa nueva, porque tampoco lo que no se debe de hacer es perseguir a los que no son cristianos tampoco. Y esto es algo que empezó a hacerse a partir de ahí. Y a partir de ahí, entonces, la Iglesia comenzó a tener poder, porque perseguían a los que no eran cristianos y ellos tenían todos los privilegios. Hubo una transición con Constantino y como digo, a ver si está esto aquí está. Con Teodosio empieza de una forma oficial. Bien, pues vamos a adentrarnos un poco en esto. Ahora haremos un pequeño descanso porque llevamos ya mucho tiempo. Aquí estábamos repasando un poco la situación donde hemos comenzado. Partiendo del nacimiento de Cristo, pero bueno, esto lo vamos a pasar, y en el año 476, es decir, en el siglo V es cuando empezará la Edad Media, que es cuando cae el Imperio Romano, con todas las invasiones bárbaras y demás. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí? Pues lo que ocurre es que surge la Edad Media, pero cuando hablamos de la Edad Media estamos hablando ya de una etapa totalmente distinta. El imperio de Roma, el occidente, ya deja de existir y comienza a formarse unas sociedades donde el cristianismo tendrá una importancia muy destacada, pero que se va a mantener esa persecución. Es decir, es ir en contra de todos aquellos que no sean cristianos, y la proclamación del Evangelio muchas veces sería forzando, ¿no? Y eso va a crear una serie de problemas que hemos de tener en cuenta. Bueno, vamos a hacer un descanso. Vamos a hacer un descanso aquí y vamos a entrar, si os parece, a las 12 menos 10 más o menos. ¿Está bien? ¿Sí? Son ya casi las 11:30 y os veo cansados, porque estamos tirando también muchos datos. Y vamos a ver si en esta segunda parte yo voy a comenzar haciendo un montón de preguntas para que vosotros seáis los que estéis aportando y yo voy encauzando, para que vayamos viendo un poco. Solamente deciros que en esta parte de la Edad Media, si veis la pirámide, esto es algo que incluso en los institutos se estudia, porque es una realidad muy patente, ¿no? Y los chicos ya en los institutos, en los colegios, empiezan a estudiar todo esto. Hay una pirámide social que desde la caída del Imperio Romano se va formando, pero ya de una manera que no era como el Imperio Romano. El Imperio Romano mantenía a todo el imperio unido, era el Imperio de Roma. Pero aquí la cosa va a ser diferente y vamos a darnos cuenta que será la Iglesia la que seguirá, como entendió Constantino, que era recomendable en aquel tiempo para que no cayese el imperio, pero finalmente cayó por toda la influencia bárbara también de otros pueblos y demás, que para mantener a todos unidos se tenía que dar el poder de la Iglesia. Pero vamos a ver cómo va a ocurrir un poco lo mismo que lo que ocurrió en tiempo de Jesús, donde los fariseos, donde los eclesiásticos, donde los religiosos quieren tener el poder y rechazan una serie de posturas que sean contrarias a perder ellos el poder. Y ser cristiano es ceder siempre el poder a Cristo, ¿no? Entonces vamos a ver, cuando hablamos de la Iglesia, que tiene que ser así. Vamos a ver cómo en la cúspide de la pirámide estará el rey, pero estará cercano al rey, estará la Iglesia. Estarán los obispos, estarán pues todos aquellos todas aquellas órdenes que se iban a formar las órdenes mendicantes o todos estos monjes que decíamos que ya en el Imperio Romano estaban surgiendo, en la Edad Media se van a consolidar como algo muy claro. Frente a ellos van a estar aquellas personas
que tienen una serie de privilegios, que serían pues la nobleza, y ahí va a estar el clero también junto a la nobleza, y luego una serie de personas que estarán sirviendo a estos con una serie de, digamos, de poderes para defenderles y demás, y debajo pues aquellos que estarán sirviendo en la parte más baja de la pirámide, que será el campesinado, que serán los que proporcionarán pues lo necesario para subsistir, como sería pues en fin el alimento. Y fijaros que aquí está la ciudad, que es lo que se conocerá como este mundo feudal. En esta parte de la ciudad, pues aquí están aquellos que son los burgueses, los caballeros, los campesinos vivirán fuera de esta ciudad protegida, y luego estará pues lo que es la iglesia, que tendrá también su espacio especial, aunque también estará dentro, o el monasterio, mejor dicho, en este caso, que está aquí fuera. Aquí estará la iglesia dentro de la urbe, y el castillo con, pues eso, con el rey, con los reyezuelos, los nobles y demás. Vamos a comentar luego un poco esto y cómo esto va a dar pie a que Dios actúe de otra forma para hacer ver que no se puede ir así. Y de nuevo será con la centralidad de la palabra de Dios, que es lo que ocurrió también en el imperio, con aquellos monjes y demás, empezarían a predicar el evangelio haciendo ver lo contaminado que se estaba quedando todo, y los bárbaros se convertían, llevaban el evangelio a otros lugares, y el evangelio fue moviéndose por todo el mundo. Bien, hacemos el descanso que hemos dicho, y a las 12 menos 10, 12 menos 5 nos volvemos a conectar, ¿vale? ¿Sí? Vale, muchas Venga, gracias. voy a cortar para procesar esto como está grabando, y luego empezamos a grabar para que quede como un vídeo solo. Así que cierro, luego entráis otra vez, por favor. Vale, Ahora. ahora. Hasta ahora.